Muy buenas tardes a todos. Esta es nuestra presentación de la plática que tenemos cada primer sábado de mes. La Semana Santa nos habla en muchas ciencias, pero esta en especial, que también se considera una de las bellas artes, nos va a sorprender cómo los espacios de celebración, los espacios de culto, también tienen mucho que decir acerca de la fe, acerca del sentimiento del hombre a lo sobrenatural. Y para presentar a nuestra expositora está nuestro presidente emérito, el profesor y físico Adolfo Orozco Torres, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Adelante, profe, lo dejamos con la presentación. Muchas gracias, Héctor. Y es realmente un gran placer para mí presentar a Ivonne. Es una de las más recientes adquisiciones del centro, pero además es sobrina nuestra y sabemos que es una gente que se involucra mucho en lo que hace. Ella estudió arquitectura y se graduó como arquitecta en la UNAM. Ha trabajado en varios despachos y en una empresa familiar de arquitectos. Hizo algunos trabajos para las misioneras clarisas en Corea del Sur. Vivió varios años por allá y ha dado clases de historia de la arquitectura, teoría de la arquitectura y proyectos para la Universidad de Insurgentes y para la Universidad La Salle del Bajío desde hace 10 años. Realmente pues ha estudiado y enseña arquitectura y pues las iglesias y los edificios, digamos, donde ha estado la Sábana Santa a lo largo de su historia, pues realmente son interesantes, de modo que pues esperamos esta conferencia con muchas ganas y le deseo mucha suerte a Ivonne, que estoy seguro que va a dar una magnífica conferencia. Adelante, Ivonne. Gracias, muchas gracias, Adolfo. Gracias al Centro Mexicano de Sindonología por esta oportunidad. Espero pues transmitirles los conocimientos que tengo y que me parecen muy interesantes como gente de fe, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito dando una pequeña vista a lo que ha sido los diferentes espacios o las diferentes iglesias, templos a lo largo de la historia, ¿no? Y este es el objetivo de esta plática. También conocer el humilde origen de las iglesias católicas, ahora católicas, bueno, de los templos. Vamos a compararlos un poquito con las otros de diferentes religiones. Aquí en esta diapositiva primera tenemos la que es a la izquierda, es lo que fue la primera iglesia, realmente el primer templo que dedicado ya a la fe cristiana. Y esta es pues el domo de la capilla donde está actualmente la Sábana Santa. Entonces, y sabemos además por pues las culturas, cada cultura antes de Cristo, pues busca justamente el origen, ¿verdad? De la existencia del hombre y cuál es su fin trascendente. Entonces, podemos ver cómo todas las culturas tienen pues algún templo, alguna construcción dedicada a su deidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos los famosos sigurat, que son templos de la región que le conocemos como el creciente fértil, o sea, Mesopotamia, donde se originan, ¿no? O sea, realmente la cultura occidental. Y tenemos estos sigurats que con el tiempo se separan de los templos propiamente, pero es el primero que conocemos en la antigüedad. Y de hecho, la Torre de Babel se considera que está hecha como imitando o como ejemplo de los sigurats, ¿no? Pues podemos ver los templos egipcios también, que pues tienen una función diferente. Todos los templos egipcios afuera del templo es donde se tenía la celebración. Tenemos los templos hinduistas, aquí abajo a la izquierda tenemos un templo hinduista. Tienen muchísimos dioses, tienen muchos templos y también todos tienen una función diferente. Los budistas también tenemos que son para orar, sobre todo para orar en los templos budistas adentro, ¿no? En fin, tenemos una serie de templos con muchas diferentes funciones, ¿no? O sea, de culto, pues, pero que las usan en diferente forma cada cultura. Tenemos los templos egipcios, que son
perdón, los griegos, que son griegos y romanos, que son los más, podríamos decir, los más muy parecidos, ¿no? Los templos griegos son, y los romanos son hechos para verse de lejos. No se tienen, el culto no se tiene dentro del templo, sino se tiene en la parte de afuera, en la parte que se llama témenos, esta parte de aquí afuera donde se ve una celebración. Ahí es donde ellos hacen su celebración litúrgica. Y resulta que adentro, como vemos en esta planta arquitectónica, en estas plantas arquitectónicas, la cella o cela es donde tenían todos los implementos que usaban para las celebraciones. Y ni siquiera tiene ventanas, es simplemente una puerta. Y aquí incluso la figura, la estatua o la esfinge del dios, ¿no? Se tenía ahí adentro, se sacaba entonces. Y así lo tenemos también en los templos romanos. Tenemos también, no podemos dejar de mencionar al templo de Jerusalén. Sabemos que el primer templo de Jerusalén lo construye, bueno, lo manda a construir Salomón en el 960 a.C., templo que es destruido cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma esta ciudad de Jerusalén en el 586 a.C. Y este templo se destruye también en el año, les decía, en el año de 586, y se vuelve a construir, y además se lleva al exilio, ¿no? A todos los judíos. Ya en el año de 517, Ciro, rey de Siria, les permite venir otra vez a Jerusalén a reconstruir su templo, ¿no? Y este es el segundo, conocido como el segundo templo de Jerusalén. En la actualidad, ese templo, bueno, se destruye, recordemos que se destruye en el año 70 por esta revuelta de los celotes, que los romanos destruyen Jerusalén, y el templo también termina destruyéndose. Y en la actualidad, pues nada más ellos conservan el muro de las lamentaciones, que era el muro perimetral del templo. Y pues a la fecha no se ha reconstruido. Las sinagogas, esta por ejemplo de aquí tenemos que es la sinagoga de Cafarnaum, que se construyó sobre ruinas de alguna sinagoga anterior, que posiblemente donde Jesucristo predicó. En esta sinagoga, las sinagogas no son propiamente, aparecen durante el exilio de los judíos a Babilonia. Ellos, pues para no olvidar su fe ni su identidad como pueblo judío, se reúnen a orar y a estudiar las escrituras. Y tenemos entonces que eran en lugares, en casas particulares, y con el tiempo fueron haciéndose edificios propios para este estudio y oración. Las sinagogas no son templos ni suplen al templo de Jerusalén, porque ahí no se tienen sacrificios, no hay sacerdotes, únicamente se reúnen para oración, para orar y para estudio. Entonces, y pues en el templo de Jerusalén sabemos que el sacerdote era el único que podía entrar a ciertas partes donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos un recorrido muy breve sobre los diferentes templos de las diferentes culturas, ¿no? Tenemos también, entonces, vamos a ver qué pasa los primeros cristianos, ya con los templos el Imperio Romano, ¿no? Perdón, con el Imperio Romano y la cristiandad. ¿Qué pasa cuando surge ya, cuando Cristo viene, sufre la pasión, la muerte y la resurrección, y empiezan los primeros cristianos? Tenemos que la Pax Romana es la primera parte que podemos nosotros aquí analizar para saber cómo fue cómo fue que el cristianismo no surge, sino se expande, ¿no?
tenemos pues que hay la Pax Romana, ¿sí? Que tenemos, que podemos pensar que es desde el año 27 antes de Cristo al 192 después de Cristo aproximadamente. En esta Pax Romana es cuando los romanos, al Imperio Romano llega a su máxima expansión y desarrollo, ¿no? Y tenemos pues que ellos mismos aquí en este momento histórico, ellos mismos se dan cuenta, tienen un poco una crisis espiritual, podríamos decirlo así, porque se dan cuenta que a pesar de todos sus logros, de todo lo que han logrado, de toda la evolución de su civilización, pues algo les falta, ¿no? O sea, finalmente incluso su religión, ¿verdad? No, lo que hace es tener buenos ciudadanos que no son necesariamente buenas personas, no buenos seres humanos. Entonces, esta crisis de saber qué pasa, qué hay más, ¿no? Aparte de un bienestar económico y de un bienestar, no sé, de ser amos del mundo, ¿no? Entonces, esta crisis, pues sí, evidentemente que favorece al crecimiento y a la expansión del cristianismo. Tenemos, aparte de esta crisis, tenemos también tantas y tantas calzadas, ¿no? Estas famosas vías romanas, ¿verdad? Que ellos comunicaron, nos dicen los que conocen de esto, 36 países o, bueno, regiones, 400,000 kilómetros de vías romanas. Incluso podemos decir, como todos los caminos llevan a Roma, o podemos decir, como decimos, preguntando si llega a Roma, ¿no? Tanto eso como todo el mar Mediterráneo, que ellos consideraban y decían que era Mare Nostrum, ¿verdad? Entonces, estas comunicaciones además no necesitaban, pues, ¿cómo se llama? Pasaportes y ningún tipo de cosas. Este tipo de cosas podían libremente viajar por todo el imperio. Entonces, esto, además del idioma griego, que era el que se hablaba, como lo que se usa ahora el inglés, eso era lo que abrió las puertas a la expansión del cristianismo. Pero también quiero leer unas palabras del libro del padre Jesús Álvarez Gómez, que es un historiador claretiano. En su libro Historia de la Iglesia Antigua, nos dice así: la verdadera causa del triunfo del cristianismo hay que buscarla en algún factor proveniente del mismo cristianismo. Se ha apelado al nivel moral de los cristianos, ciertamente muy superior al de los paganos. También se ha tenido en cuenta la asistencia caritativa de las distintas comunidades cristianas, pero la causa real que explica incluso el valor de esta moralidad y de esa caridad fraterna no es otra que la figura misma de Jesucristo y el mensaje anunciado por él. Jesucristo fue y sigue siendo la causa de todo lo que se hace y dice en la iglesia, y en él se afirma el triunfo de la iglesia. Entonces vemos cómo evidentemente, ya también lo sabemos, que se apela a estas obras de caridad y a esta caridad fraterna, ¿verdad? Pero Jesucristo, su presencia entre nosotros en la Eucaristía y con la asistencia del Espíritu Santo, es lo que permitió esa expansión del cristianismo. Ahora, sabemos también que esas primeras comunidades cristianas eran clandestinas, ¿verdad? Sabemos que desde el año 64, que es la primera posiblemente que se inician las persecuciones con Nerón, hasta el 313, que es ya el edicto el edicto de Milán con la libertad de culto. Tenemos que son comunidades clandestinas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué edificios usaban estas primeras comunidades? Nos dice los Hechos de los Apóstoles que había dos lugares de culto, o sea, dos lugares donde dos centros donde ellos
se practicaba el culto cristiano. Uno de ellos pues era el templo de Jerusalén, donde iban a hacer oración, como todos los judíos, y las casas particulares. De ahí se regresaban a sus casas para tener el culto propio para partir el pan, ¿verdad? Entonces, tenemos que una de las primeras lugares fue el cenáculo, el cenáculo, bueno, el cenáculo, y tenemos que, aquí está, en Jerusalén, aquí, ellos, de hecho, existe ahora una basílica, la Basílica de la Dormición, ¿sí? Donde está el lugar de dormición de la Virgen y el cenáculo. Entonces, este lugar, y por otro lado, aquí tenemos una foto también de se reconstruye, ¿no? O sea, hace un edificio posterior, pero bueno, ahí está el cenáculo. Y también la casa de Juan Marcos, recordemos, de la madre de Juan Marcos, recordemos aquel momento donde Pedro es liberado de la cárcel por un ángel y llega a la casa de la madre de Juan Marcos, y estaban reunidos orando, ¿no? Entonces, en fin, ese es otro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla de ese lugar, ¿verdad? De ese sitio donde ellos tenían el culto propio del cristianismo. Con el tiempo, tenemos que, pues había definitivamente necesidades pues se reunían más personas, ¿verdad? Y entonces tenemos que se reunían en las casas particulares, lo que conocemos como domus ecclesia. Recordemos que ecclesia es la palabra latina que significa asamblea, no sé si griega, perdón, o latina, que es asamblea, ¿sí? Y domus, en los antiguos romanos, así era la palabra para decir residencia, ¿no? Casa. Y entonces tenemos estos lugares donde se llaman domus ecclesia, donde se reunían, donde no tenían, nada más se adaptaban los lugares, ¿no? Con el tiempo, pues, en Roma se llamaban tituli, ¿verdad? En Roma, tituli con el nombre de la familia, que incluso ya cedían esa propiedad, ¿no? Para nada más el culto cristiano. Entonces, tenemos que la primera que se ha encontrado, una primera edificación propia ya y que se mantenía únicamente para el culto cristiano, no necesariamente, ya no vivían ahí nadie, ya no estaba habitada, se llama Dura Europos, ¿sí? Esta ciudad de Dura Europos ya no existe, está en ruinas, pero fue una ciudad fundada por los griegos macedonios en el año 300 antes de Cristo en Siria. Esta casa fue una casa, como les digo, una casa que nada más se usó para el fin como iglesia. Y aquí vemos cómo se había adosado esta parte donde es la asamblea, donde ya era el culto propio, se hacía lectura, se hacía se partía el pan, se consagraba la hostia, pues, y tenemos el área donde los catecúmenos y el bautisterio. Recordemos que el bautisterio en los primeros siglos, bueno, no mucho tiempo, pero se hacía por inmersión. Después ya se usó el bautizo para los niños, ¿no? Entonces aquí en esta Dura Europos había algunas pinturas, unas pinturas que son las primeras, las más antiguas, el Buen Pastor o la curación del paralítico, Pedro y Cristo caminando sobre el agua. Estas se llevaron se conservan en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Y esta no se sabe realmente si esta sigue en pie, porque este lugar se ocupó por ISIS, estos terroristas islámicos, y se piensa que fue destruida, ¿no? Gracias a que se llevaron a otro lado esos frescos, ¿verdad? Bueno, tenemos también además de las Domus Ecclesia,
tenemos también las catacumbas, pero no se llaman así propiamente. El nombre que le daban ellos era cimiterio, cimiteros, que significa, es del griego dormitorio, ¿sí? Recordemos que, bueno, todos los cristianos lo que esperamos es la resurrección, ¿no? Del cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos así lo entendían, iban y dejaban ahí los restos de la persona que había muerto, porque esperaba, o sea, como dormido para esperar la resurrección. A diferencia de los romanos que en latín es necrópolis. Necrópolis quiere decir ciudad de los muertos, ¿no? Entonces, tenemos que los cementerios, bueno, estas son también las catacumbas, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero tenemos que los primeros que fueron sepultados también en este lugar fueron San Pedro. Bueno, San Pedro fue enterrado en una necrópolis en el Vaticano, o sea, en el monte, en la colina vaticana, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, ¿qué pasa? Estos eran los dos tipos de edificios que tenían los cristianos antes de los edictos de tolerancia, ¿sí? Los edictos de tolerancia, ¿qué son estos? Bueno, recordamos que el Imperio Romano estaba dividido ya era un solo imperio, pero estaba dividido para la facilidad de su gobierno, ¿verdad? Entonces, en el año del 311 fue el primer edicto de Nicomedia, que ya se le da un estatuto legal al cristianismo en las provincias del Danubio y de los Balcanes, o sea, en la Europa oriental. Y posteriormente, ya el edicto de Milán es en el 313 con Constantino, ¿verdad? Constantino, sabemos pues que él toma como estandarte la cruz, ¿sí? Y gana la batalla que finalmente le da a él, lo hace a él emperador, y entonces él ya le da completamente libertad de culto a los cristianos. Él es hijo de Santa Elena, considerada santa por la Iglesia también católica, y tenemos que ya entonces, pues, se busca que haya unos edificios un poco más formales y con mayor, que puedan proyectar prestigio y autoridad, ¿verdad? Pero volviendo a las catacumbas, tenemos aquí este edificio que además son los primeros edificios que se dan en el cristianismo ya libre, son los lugares de culto, los lugares donde estaban enterrados los mártires, ¿no? O los santos. Aquí tenemos, pues, sobre todo de San Pedro y San Pablo. Aquí fue donde fue enterrado San Pedro, en esta necrópolis que estaba fuera. Este es el circo de Nerón, el circo privado de Nerón. Era el circo privado de Nerón. Aquí se entierra a San Pedro, y tenemos pues la figura que se ve de lo que es la iglesia, la Basílica del Vaticano actual, ¿no? Entonces tenemos que ahí en ese lugar, esos lugares son los que, donde se empiezan a hacer esos edificios de culto, ¿no? De la cristiandad. Tenemos aquí, por ejemplo, ya un corte, ¿verdad? Esta es donde está enterrado San Pedro, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y hay muchísimas tumbas en la parte de abajo del Vaticano. Esta fue la antigua Basílica Vaticana, donde se tenía en el ábside. Ahorita vamos a ver esto del ábside, ¿qué es el ábside? Donde estaba la tumba, ¿no? Entonces, la gente quería entrar, quería pasar por ahí, y quería, donde estaban los mártires, y quería también, pues, alguna celebración litúrgica, ¿no? En estos lugares. Entonces,
se convierten estos lugares, también la de San Pablo, en lugares pues de culto, ¿verdad? Tenemos pues, entonces, ¿qué pasa? No hay, o sea, ya hay libertad de culto, pero no se tiene un edificio propio, ¿no? Para el culto cristiano. Ninguno de los templos que hay en Roma o en ningún otro lugar del imperio, pues tiene las características necesarias para el culto cristiano. Entonces tenemos que, dentro de los edificios que hacían los romanos, tenemos las basílicas. Las basílicas que eran lugares donde se tenían ciertas lugares de reunión, de administración de justicia, donde se reunían los senadores también, a discusiones, etcétera. Y ese era el lugar era un lugar muy apropiado para el culto cristiano. Tenemos pues, por ejemplo, en esta otra, aquí vemos cómo tiene dos ábsides, ya vimos el ábside, son estas partes que están adosadas a este rectángulo, y ahí es donde, aquí también vemos cómo hay una figura de alguien importante, ya sea el emperador mismo o los jueces, etcétera, y ahí se entraba por las laterales, ¿no? Estos tipos de edificios son los que se adaptan y se adoptan para el culto cristiano. Tenemos pues esta basílica, aquí la basílica tenemos en el ábside, es donde pues ya después se usa como la procesión, ¿no? De los presbíteros, del obispo, y en esta parte de aquí se sientan, ¿sí? Y arriba se tienen, en la parte de arriba del ábside, se pinta a Jesucristo, como rey soberano, y entonces es así donde se le da esa sacralidad a estos edificios. Y luego el altar está entre esto que sería, podríamos llamarlo transepto, o sea, este otro espacio, y se tenía por aquí también un sitio que se llama al lado del altar, el ambón, donde existe todavía, donde se lee las lecturas y el evangelio, ¿no? Entonces, esto fue y todas las ciudades romanas, recordemos que los romanos fueron una civilización de muchas ciudades, ¿no? De construcción de ciudades, y ellos en cada ciudad tenían un foro, ¿no? Lo que se llama, el foro es lo que nosotros ahora podemos pensar en los centros, en el centro histórico, ¿verdad? Entonces en cada ciudad romana tenían necesariamente una basílica, ¿no? Entonces hubo muchísimas basílicas que se usaron se adaptaron para el culto cristiano. Aquí tenemos, esta es la de San Juan de Letrán, que es la primera, esta es fundada por Constantino, y incluso parece que fue donado en el sitio por él mismo, por este emperador, y pues estas y fue la primera, ¿no? La primera iglesia, ¿no? Y tenemos también que aquí, ¿qué pasa con nosotros? Sabemos que los antiguos primeros cristianos, pues a nuestro Señor lo representaban como pastor, muy, muy humilde, ¿no? Pero ya la imaginería y todo lo que son el arte de los emperadores y todo esto, nos ayuda a entender, a pasar hacia lo que sería el arte cristiano propiamente, ¿no? Porque aquí tenemos a Justiniano con su túnica púrpura, que es la que se usaba para los emperadores. Tenemos aquí a sus senadores y su ejército, ¿no? Esta imagen ayudó a entender posteriormente a Cristo vencedor, a Cristo Rey de Reyes, con sus obispos,
vestidos también como senadores, y a sus ángeles custodios, que custodian, ¿no? Entonces, esas imágenes de los emperadores romanos, etcétera, fueron útiles para poder entender a esta nueva, bueno, no nueva, sino a estas imágenes de Cristo vencedor, Cristo resucitado, Cristo rey, ¿no? Entonces, vemos que no fue difícil, aunque había sido muy humilde el origen de los primeros templos o lugares de culto cristianos, para después de la clandestinidad, con estos templos y con estas imágenes, ¿no? Entonces, hablando otra vez de otro tipo de edificios, recordemos que también se usaban pues el bautizo, ¿no? El bautizo de inmersión. Tenemos aquí que para eso los mismos cristianos recurrieron a otro tipo de edificio, que son las termas o baños romanos. Y eran edificios con pues, alguna cúpula o con arcos, en fin, de tal manera que se usó y tenían pues este tipo de cosas, ¿no? Albercas, en fin, termas, ¿no? Baños para su recreación incluso, ¿no? Entonces el bautisterio de San Juan de Letrán es el primero, y fue incluso un edificio romano que se adaptó, y esta es la idea, ¿no? Que las termas son los edificios que se adaptan para el bautisterio de uso cristiano, ¿verdad? Aquí tenemos estas imágenes. Y otro tipo de edificio que es importante son los edificios para lo que serían los puntos importantes donde inicia el cristianismo, pues, donde nuestro Señor vivió, y por otro lado también donde los mártires, ¿sí? O sea, donde estaban los mártires, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas tenemos las basílicas, por ejemplo, el de la Natividad, que en la gruta, abajo de la gruta, o sea, ya enfatizando más bien la gruta de la Natividad, tenemos esta basílica que completamente arropa y sitúa el lugar tan importante que es donde nace nuestro Señor, ¿no? Tenemos también otro que es el de San Pedro, la tumba de San Pedro, como les decía, donde tenemos en la actualidad, así es como está ahora, el baldaquino de Bernini, y abajo es donde está la tumba de San Pedro, ¿no? Aquel corte que vimos hace un momento, donde se encontró en la tumba. La tradición dice que ahí siempre iban ahí los primeros cristianos a venerar y a pedir a San Pedro, y pues más fe, no sé. Entonces, ahí es donde encontramos este baldaquino que enfatiza la tumba, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son los otros edificios. Ya vemos las basílicas, que de hecho así tomamos nosotros el nombre, ¿no? En la actualidad como basílica. Las basílicas, los bautisterios y los edificios de circunstancia. O sea, de algún hecho importante, ya sea de la natividad o de la dormición de la Virgen o del cenáculo, o también las tumbas, ¿no? Como es la tumba de San Pedro. Y San Pablo, en San Pablo Extramuros, recordemos también que no podían los romanos, no permitían que se bautizaran las personas, perdón, que se enterraran dentro de los muros de Roma, ¿no? Entonces, a San Pablo lo entierran en una necrópolis de la Vía Ostiense, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se hace también esta basílica de San Pedro Extramuros, ¿no? Ahora, podemos ver, aquí tenemos algunas imágenes de edificios que se usaron, como les decía, muchas basílicas,
muchas de ellas fueron ya, se volvieron a reconstruir o se hicieron más grandes o se modificaron, ¿no? Pero pues todas tienen, hay muchísimas en Europa en general. Y aquí, por ejemplo, esta de San Clemente, paleocristiana se llama, o sea, de esa época de los primeros cristianos. Esta otra en Croacia, que es uno de los que se ha mantenido casi original, ¿no? Entonces todos tenemos la misma, es el mismo idea, ¿no? Que es la procesión y el ábside donde están los obispos, donde están los presbíteros, el altar y los fieles, ¿no? Entonces, bueno, estos edificios que cada vez son más majestuosos, ¿no? Aquí quiero también hacer hincapié en esta otra, que es la Basílica de Santa Práxides, hija de Pudente, ¿sí? Y dice su hermana de Santa Pudenciana también. Ellas, nos dice la tradición, que Pudente fue un senador romano que en la casa de este señor, de este senador, se hospeda en algún momento San Pedro, y estas mártires son nietas o bisnietas de aquel primer senador que incluso se llama el Titulus Praxides, o sea, donde se tuvo una primera iglesia, podríamos decir, Domus Ecclesia, y aquí ellas recogían incluso la sangre de mártires, ¿no? Que es interesante que busquen ustedes en internet. Y ellas también se fueron martirizadas, y esta es una de las primeras basílicas, bueno, no primeras, aquí tenemos que en el 882 se reconstruye esta basílica en el lugar donde estuvo este Titulus Praxides. Y como les digo, la tradición nos dice que aquí mismo fue en una de esta casa, aquí estuvo hospedado San Pedro, antes de bueno, ahí en San Pedro, ¿no? Y tenemos muchísimas otras, o sea, durante todo podemos considerar después ya del siglo, de los primeros siglos, aquí estamos viendo en el siglo 7, 8 al 12, ¿no? Hubo muchísimas abadías, monasterios, iglesias, ¿no? Tenemos esta en Francia, Riquier, otra en Alemania, en fin, hay una infinidad de iglesias y de monasterios y de abadías en toda Europa, ¿verdad? Aquí yo me encontré con esta página que está interesante porque estamos hablando de muchísimos, 1000 y tantos, 1500 y tantos monasterios que hubo en esta región, únicamente en España, Francia, Portugal, ¿no? Entonces imaginen ustedes cuántas iglesias no había y cuántos monasterios no había en toda Europa, ¿verdad? Impresionante la cantidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podemos ver en San Galo, que es muy importante, una abadía en Suiza, en esta otra, Senaken en Francia, otras en Cluny, que es muy importante también este monasterio de Cluny. Y entonces hay infinidad, ¿no? Infinidad ya posteriores, ya de los primeros, de esas primeras iglesias o templos cristianos, ¿verdad? Entonces vemos, pero además, y bueno, posteriores a esto ya estamos hablando de otros estilos diferentes, románicos, góticos, ¿no? Después, posteriormente, renacentistas, antes del barroco, que es en donde el estilo donde está la Sábana Santa en la actualidad, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué tantos templos? ¿Por qué tantos monasterios y tantos templos en la Edad Media? Pues bueno, lo primero que ya le comentamos fue aquella crisis espiritual, por así decirlo, que ya no sabían, ya todo lo tenían, pero no estaban satisfechos, ¿no? Había algo que no
algo que no les llenaba todo, ¿no? Entonces, y luego vienen todas las invasiones de estos pueblos bárbaros, ¿no? Los primeros, en el siglo IV, 3, 4, por ahí, tenemos como todos estos pueblos que vienen de Europa Oriental buscando mejores tierras de cultivo, porque además menos frío, ¿no? Porque es muy frío por allá arriba. Entonces, vienen y invaden. Entonces, el Imperio Romano sucede que, por un lado, pues esa crisis espiritual. Por otro lado, una crisis política. No podían ya con todos estos pueblos que venían empujando por todos lados, incluso por África, ¿no? Entonces, por ese otro lado, ya no podían mantener las fronteras del imperio. Por otro lado, también ya no podían comerciar con Oriente, ¿sí? Entonces se viene abajo también toda su economía. Y por otro lado, también hay el imperio como tal ya no puede garantizar seguridad y orden, ¿no? Entonces ya también esta parte social ya no pueden mantenerse, ya no se puede mantener, y entonces el imperio se derrumba, se empieza a derrumbar. Los historiadores hablan de 470 y tantos, que es 76 me parece que es cuando cae, ya se considera históricamente la caída del imperio. Pero ¿qué pasa? Que mientras eso está pasando en Europa, todas esas crisis, el cristianismo viene, aún siendo clandestino, viene con un empuje tremendo, viene ya con muchísimos cristianos, muchos bautizados, y pues resulta que los sacerdotes, o bueno, los obispos, diáconos y presbíteros están muy, muy preparados, están completamente, suplen en mucho toda la falta de gobierno de los que han dejado los romanos. Entonces ellos incluso han empezado a cristianizar a la mayor parte de incluso estos pueblos bárbaros, y finalmente pues ellos ya están muy bien afincados. Además usan el mismo tipo de organización que los romanos. Se organizan en parroquias, en diócesis, y entonces pues están en el centro de las cosas, ¿no? Porque están en cada ciudad, en cada ciudad que había sido fundada por los romanos. Entonces tienen totalmente cubiertos muchas de las deficiencias que tienen los romanos ya, de todas de sus instituciones, y ellos mismos, pues ya los mismos romanos que todavía quedan, y porque no se mueren, se derrumba el imperio, pues, en su institución, pero la gente sigue viviendo en Europa, ¿no? Sigue viviendo en el imperio. Entonces, o sea, en toda la zona de lo que es Roma, bueno, perdón, el Imperio Romano en general. Y entonces el nuevo patriotismo, podríamos decir así, es el cristianismo, ¿sí? Y el cristianismo, pues, ¿qué trae? Pues muchísimas ventajas, muchísimas mejoras, o sea, como no mejoras, sino que es civilizador, ¿no? O sea, el cristianismo es verdaderamente civilizador. Entonces, estos pobres, dijéramos así, estos pobres reyes germánicos, etcétera, pues vienen siendo rudos, siendo inexpertos, en fin, y entonces pues los obispos mismos son los que con ellos van a poder gobernar estos pueblos romanizados, ¿no? Finalmente se van mezclando y finalmente se apoyan los dos, ¿no? Por un lado, todos los sacerdotes, los obispos, la iglesia en general, va ayudando a estos reyes germánicos mientras pueden ellos gobernar a esos pueblos que han conquistado, ¿no? Entonces, por esa razón, podemos decir que se llena
de iglesias, se llena de monasterios y toda Europa es cristianizada, ¿no? Y es, pues realmente así ha sido, ¿no? Aunque desgraciadamente en la actualidad ha tenido bueno, muchas mezquitas se han ido haciendo en Europa, en fin, hay una serie de cosas que han ido modificándose, pero realmente el cristianismo es el que realmente echa las raíces de esta Europa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el Islam? ¿No? ¿Qué pasa con lo que fue, donde realmente surge el cristianismo, que es en toda esta parte de Europa, perdón, de Oriente Medio y pues, del norte de África? Todos estos lugares fueron conquistados por el Islam, ¿no? El Islam no es, ahorita ya esta es la zona del Islam, ¿no? Zona de los musulmanes, pero esta zona fue cristiana, es los primeros lugares cristianos. Y tenemos que la conquista del Islam en Oriente, en esta parte, tenemos en el siglo VII, por ejemplo, en Irak fue conquistado en el 637, Siria en el 638, Jerusalén en el 640, Egipto en el 641 y ya la mayor parte del mundo árabe. Hay una persona que es un católico de rito caldeo llamado Raad Salam Naman, que pueden ustedes buscar, tienen varios libros y tiene muchos videos, donde él nos dice que el Islam es una religión, no es una religión, es un movimiento social y político. En el mundo árabe no existe ni libertad religiosa ni democracia y mucho menos tolerancia y convivencia, ¿no? Sabemos que ellos conquistaron todo este territorio a base de la espada. Ahí sí que fue impuesto completamente a base de amenazas, de muchas muertes y además es una ideología violenta, son violentos. El 20% de los musulmanes, según este señor Raad Salam, dice que son radicales, ¿no? Este radicalismo es propio del Islam, es a fuerza de espada, a fuerza de imposición, de asesinato. El mismo Mahoma, ¿sí? Nos dice sus biógrafos que mató a más de 3,000 personas. Entonces, es un movimiento, como dice este señor Raad, realmente es político, sociopolítico. Lo único que buscan es imponer su religión. Hay estos videos incluso que tiran, ¿verdad? Donde están tirando cruces, tiran cristos, tiran imágenes en las iglesias, destruyen las iglesias, incluso este monasterio, y hay ya algunos lugares que pues han estado reconstruyendo, ¿verdad? Los cristianos, pero es verdaderamente, simplemente son asesinatos, ¿no? Y son destrucción, o sea, destruyen a las iglesias, ¿verdad? Y conquistaron completamente esos primeros lugares de culto cristiano, donde surge el cristianismo. Tenemos también, ahora sí vamos a ya dar por último, como último, vamos a ver cómo ya llegar hasta la iglesia de Turín, ¿no? Hasta donde está ahorita la Sábana Santa. Tenemos pues aquí que vamos a dar un pequeño recorrido, ¿verdad? Que ha sido qué fue de la Santa Síndone. Cuando muere nuestro Señor, pues resucita y recogen esa Sábana Santa, esa Santa Síndone, la recogen y la guardan con un gran cariño, con mucho respeto, por ser el testigo silencioso de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? Entonces, sabemos que los judíos no podían estar en contacto con cadáveres o con algún objeto ensangrentado, por lo tanto, lo guardan con todo cariño, con todo veneración.
y para que no cayera en manos de los judíos, ¿no? Posteriormente se piensa que quien se quedó con la sábana santa pues fue la Santísima Virgen y San Juan. A la muerte de ellos pues se queda en la comunidad de Jerusalén y aparece la sábana santa, la ubicamos en Edesa, en Edesa, la ciudad, es una ciudad de Turquía, donde se vuelve a ver con Abgar V, con este rey, pero finalmente se pierde su noticia hasta se encuentra en el 525, que se encuentra en una urna dentro de las murallas de esta ciudad de Edesa. Y finalmente, pues, sigue el curso de la historia y se sabe que en el año de 945 es llevada hasta Constantinopla, ¿sí? Es un rey, el emperador Constantino VII, la rescata de Edesa, la trae a Constantinopla para tener todas las reliquias de nuestro Señor juntas, y aquí la lleva a una iglesia que se llamaba Santa María de las Blanquernas. Se destruyó, o sea, es un lugar que es un nuevo espacio, un nuevo templo, que en la actualidad es ortodoxo, que se construyó en el 1867, ¿no? Entonces, en realidad, ahí en ese sitio, en ese físico, porque no es el mismo lugar, pero ahí es donde se conservó hasta 1204, ¿sí? En este lugar se conservó la sábana santa, hasta que en el 1204 vuelve a aparecer ya en Lirey, y se sabe que ahí se expuso en el año de 1356, y luego en el 1452 se lleva a Chamberí. Ajá. Estos dos lugares pues son no existen, así no existieron, o sea, no se sabe cuál realmente fue la iglesia, pero finalmente son estos dos lugares en los que estuvo, y posteriormente pues ya se va a construir la sábana santa. Se va a construir en Turín, esta iglesia, esta no es, pero es la iglesia de la capilla de donde está la sábana santa, ¿no? En la actualidad, bueno, aquí tenemos que el barroco, que es el tipo de, el estilo arquitectónico que se usó para la capilla real donde está ahorita la sábana santa, pues es una capilla barroca. Pero ¿qué sucede? Que el barroco se origina en Italia en años con mucha, pues con problemas de guerras de religión, ¿sí? De la guerra de los 30 años, no solo de religión, sino política también. Y sabemos que el barroco se origina aquí, como les digo, en Italia también como contrarreforma, ¿sí? Como la contrarreforma protestante, y lo que busca es crear atmósferas que llevan a la emoción de lo espiritual, ¿no? Tenemos aquí, yo quisiera leerles unas palabras del arquitecto Spiro Kostov, que es el que lo hace con mucha claridad. Nos dice así: el barroco nos eleva a un mundo de devoción, embeleza nuestros sentidos, nos persuade mediante el testimonio visual en vez de argumentos racionales o abstractos. La pintura, escultura y arquitectura nos traslada a un mundo de emotividad. Vemos, sentimos y creemos en los dolores de nuestros mártires, en la sabiduría de nuestros padres, en la grandeza de nuestra iglesia, en la majestad de nuestros pontífices al entrar a las iglesias barrocas. Encontramos pues que estas iglesias, el barroco,
busca espiritualizar todo lo tangible y hacer sensible todo lo espiritual. Entonces, hay muchas iglesias barrocas en Europa, también las hay aquí en América, en México, pues. Y aquí, por ejemplo, es impresionante la Basílica de San Pedro, que aunque fue un poco en otra época anterior, desde el Renacimiento, pero podemos ver todo su interior, ¿sí? Y esta que es la Gloria, se llama la Gloria de Bernini, es el arquitecto. Vemos cómo definitivamente sí nos lleva a ese buscar, ¿no? Ese espiritual. ¿No? Podemos sentir, saber que Dios está, ¿verdad? En esos sitios, ¿no? En esas iglesias barrocas. Eso es lo que se busca en las iglesias barrocas. Y entonces podemos concluir que la sábana santa, pues que es la reliquia más importante de la cristiandad, pues está en un recinto barroco, ¿verdad? Podemos intuir, vislumbrar y sentir la importancia del lienzo, testigo de la pasión, muerte y resurrección del Señor en esta iglesia, en este sitio, en este santuario. Quiero terminar con palabras de San Juan Pablo II, que visitó este recinto, me parece que un poco después de una última incendio que sufrió esta capilla, que gracias a Dios ya muchos años después, pero ya la regresaron la restauraron a su estado original, y nos dice San Juan Pablo II lo siguiente. La tela dice tela que es espejo del Evangelio, imagen del sufrimiento humano, que santificado por el sacrificio de Cristo, genera salvación para toda la humanidad. Y bueno, con esto termino. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Ivonne. Te damos un fuerte aplauso parte de todo el Centro Mexicano de Sinología. Ha sido una excelente presentación. Así es que gracias por compartirnos eso. Mira, yo me quedé con la duda. O sea, el templo de Jerusalén fue destruido y luego otra vez construido. ¿Se construye exactamente igual como estaba o se hicieron modificaciones al templo? No, ahí sí no sé, Elcita, ¿eh? Okay. No sé qué tan igual o no lo hayan construido. Yo creo que no exactamente igual, pero eso es más bien es un tema de investigar. Y luego, o sea, tú hablaste de diferentes tipos de templos, por ejemplo, abadía, monasterio, catedral y templos. O sea, la diferencia es por la manera en que son construidos o por la manera en que se maneja interiormente los sacerdotes, o por qué. Pues bueno, porque las basílicas ahora nosotros entendemos que aunque fue el primer tipo de construcción que se usó para el culto cristiano, ahora en la actualidad una basílica es un lugar donde no es una catedral, porque la catedral es la sede del obispo, ¿sí? Sin embargo, es el lugar donde se eleva a ese rango de basílica por el número de peregrinos, de fieles que la visitan, ¿no? Pero las abadías sí son porque son de congregaciones de monjes, ¿sí? Pero muy antiguas. Y luego, ¿qué más? No me acuerdo qué más me preguntabas. Iglesias. Monasterio. Monasterios. Bueno, abadía y monasterio es el mismo concepto, ¿sí? Lo que pasa es que viven muchos monjes, entonces, pues claro, tienen una un poco diferente, sin embargo, siempre con la idea de una iglesia donde en el ábside es donde está el sagrario, ¿sí? Pero, esa es la diferencia es por esas funciones, ¿no? Una parroquia en cualquier lugar del mundo, pues no necesita de donde viven los monjes, ¿no? Las congregaciones religiosas de los religiosos, tanto mujeres como hombres, pues no tampoco tienen
culto así muy directo al público, ¿sí? Porque pues siempre son un poco más restringido no es como una parroquia donde va todas las feligreses. No sé si eso contesta tu pregunta. Una última, tanto la abadía como el monasterio son congregaciones religiosas, ya sea de mujeres o de hombres, pero que son claustros. O sea, es decir, que no viven hacia afuera los monjes. Así es, exacto. No viven, pero pero las abadías antiguas, ¿no? Hasta no sé qué siglo será, siglo 8, no, siglo 13, 15, no sé. Hasta ese tiempo, pues eran casi ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, los benedictinos, que son los primeros que se constituyen como una congregación, ¿no? Podríamos decirlo así, ellos pues eran como una ciudad, o sea, ellos eran autosuficientes en todo, o sea, ellos tenían que producir todo lo que ellos consumían, ¿no? Incluso muebles, todo, absolutamente ropa, todo, ¿no? Entonces ellos, pues claro, era una ciudad muy grande y no solamente vivían ellos, sino poco a poco se fueron llegando familias que trabajaron con ellos, en fin, el campo, todo esto. Y entonces las iglesias pues eran grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían pero a la vez que para que todo el pueblo pudiera entrar o toda la gente que vivía ahí pudiera entrar a las celebraciones litúrgicas, pues eran muchos monjes, ¿no? Muchos, 100, no sé, eran muchos. Entonces eran grandes. Y en la actualidad, pues una congregación son menos, son más pequeñas las comunidades y pues las capillas de las comunidades, aunque están abiertas al público, pero pues finalmente no necesariamente tiene que albergar a toda la comunidad parroquial. No sé si eso más o menos. Sí. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Sí. Nadie te quiere hablar. Nada más, bueno, felicitarte porque es mucha información que a veces también desconocíamos. Muy buenas todas las imágenes, ¿no? Más siento que como puntualizar un poquito de la sábana santa que está ahora en la Catedral de San Juan Bautista, que creo que no sale en la imagen, para que la gente se ubique, los que ya saben, pues sí, los que no, para que ubiquen bien, porque esa era la capilla donde se guardaba antes, porque ahora ya se guarda en la catedral, en muy bien. lateral, ¿no? Que está ahí con, Sí, no que sé está qué, entre lo que es el palacio y lo que es la iglesia, ¿no? sí. Gracias, Mari, por esa puntualización, lo voy a tomar en cuenta. Felicidades. Sí, gracias. Las últimas imágenes que pusiste son de la capilla del Guerino, donde se guardó durante varios siglos, hasta que se quemó en 97 y ya le pasaron completamente a la catedral. Pero siempre, digamos, o sea, ya no está en la capilla, en esa capilla. no está en la catedral. En una lateral. Pero aquí está al lado, ¿no? La catedral del lado izquierdo, la última capilla antes del altar, que está abajo de lo que era ¿cómo se llama? Sí. Ay, no. Lo que tenían reservado los reyes de Italia cuando iban a misa catedral, el palco de los reyes, está en un primer piso y abajo es la capilla donde está ahora la sábana santa. Ok. No sabía, realmente eso no lo sabía. Gracias por la puntualización. Ajá. Por lo demás, muy interesante toda la historia de la arquitectura y de los templos y de qué significan y cómo fueron evolucionando. Y también sobre esta pregunta, el que sean de clausura o no, depende de la congregación. Cada congregación decide si va a ser de clausura extrema, o que pueden salir a pedir limosna, o que pueden salir a dar clases. Por ejemplo, los predicadores pues, tienen que salir a predicar. Entonces, cada orden construye sus conventos y según sus normas, y sobre todo luego entre las religiosas, según las reglas de su comunidad, pues ya se decide si son de clausura extrema o pueden salir las monjas, pueden recibir visitas o no pueden recibir visitas. Eso depende no tanto de la construcción como de la
Normal. de las normas de la Constitución. congregación. Sí, Adolfo, gracias. Sí, depende de eso, de las normas o de las constituciones, se construye, ¿verdad?